Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. La cumbre anual de la OTAN, celebrada en La Haya esta semana, pasará a la historia más por lo que se evitó hablar que por lo que se habló. El foco mediático se centró en el compromiso de incrementar el gasto en defensa hasta un 5% del PIB, una cifra con la que Donald Trump quiere medir el grado de compromiso europeo con su propia defensa. Si bajamos al detalle, descubrimos que el objetivo real es del 3,5%, con un 1,5% adicional destinado a infraestructuras como carreteras o ferrocarriles. Un capítulo un tanto ambiguo que vale tanto para usos civiles como militares. Este compromiso, plasmado en un breve comunicado, cuajado de buenas palabras, carece de mecanismos vinculantes, por lo que la probabilidad de incumplimiento es muy alta. Estados Unidos ni siquiera llega al 5% de gasto en defensa, se queda en el algo más del 3% y queda por ahora fuera de ese compromiso. España, por su parte, firmó el acuerdo, pero Pedro Sánchez aclaró que no superará el 2,1%, lo que ocasionó que Trump amenazase a España con aranceles. La cumbre, la primera con Mark Rutte como secretario general, buscaba llegar a un acuerdo para aumentar el gasto en defensa sin provocar la ira de Trump, que asistía también por primera vez a una cumbre de la OTAN, no por primera vez exactamente, sino por primera vez desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, y es su primera cumbre de la OTAN desde que retomó el poder en enero. Pero esta guerra, omnipresente en otras cumbres como la de Madrid del año 2022 o la de Vilna de 2023, apenas se ha mencionado este año. Temas como la ayuda a Ucrania, su posible ingreso en la OTAN o las sanciones a Rusia se omitieron para no incomodar a Trump, que evita culpar a Putin de haber provocado la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue invitado a la cena del martes, pero luego fue excluido de las reuniones y el comunicado suavizó las referencias a Rusia. En la cumbre del año pasado, en Washington se la mencionó 43 veces. Este año, solo una. Todos los líderes europeos, con la excepción de Sánchez, que buscó a propósito enfrentarse a Trump, se esforzaron por halagar al presidente de Estados Unidos, temerosos de que reaccionase como J.D. Vance en Múnich hace unos meses. Sánchez tiene sus propias razones para buscar la confrontación, pero son razones de índole interna. Está asediado por escándalos de corrupción en su propio partido y no consigue aprobar los presupuestos, por lo que usó a Trump como antagonista para ganar apoyo entre sus socios. Pero lo de Sánchez fue la excepción. El resto de miembros transmitieron una imagen de unidad y propósito compartido. El aumento del gasto militar plantea retos importantes. Los países europeos tienen dificultades para financiar este incremento sin hacer recortes en el estado del bienestar. Otra opción sería subir impuestos, pero es difícil en un continente con impuestos ya asfixiantes en muchos casos. La vía del endeudamiento también está cegada. Buena parte de los países europeos tienen la deuda pública por las nubes, algunos en niveles insoportables por encima del 100% sobre PIB. La única opción viable, por lo tanto, es redirigir fondos de otras partidas de gasto, pero eso podría generar descontento social y alimentar el populismo, algo que preocupa especialmente en Bruselas. Además, las prioridades de los Estados miembros, prioridades de defensa, quiero decir, no son las mismas. Mientras los países bálticos o Polonia temen a Rusia, España o Italia se centran más en su flanco sur, afectado por la inmigración ilegal y el contrabando. Los líderes europeos, acostumbrados a debates bizantinos sobre nuevas regulaciones y políticas climáticas, ahora tienen por delante un panorama geopolítico incierto, en un momento en el que sus economías no marchan precisamente bien. Se ha celebrado estos 2 últimos días la cumbre anual de la OTAN en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Ya sabéis que todos los años la OTAN celebra una cumbre, por lo general hasta hace no tanto tiempo pasaba completamente desapercibida. Es una cumbre anual que se suele celebrar por regla general durante el verano, a principios del verano, finales del mes de junio, principios del mes de julio. En algunos años, si hay algo muy especial, se celebra una extraordinaria. Uno de esos años fue 2022. No sé si lo recordáis, que poco después de la
invasión rusa de Ucrania en el mes de marzo. Si mal no recuerdo, hicieron una cumbre extraordinaria para tratar este tema de forma monográfica. Luego ya la cumbre ordinaria fue en Madrid, recordadlo, fue a finales de junio, si mal no recuerdo, aquí en el mismo Madrid. Hice de hecho de una cobertura algo más especial de lo normal porque me pilló muy cerquita de casa. Al año siguiente fue en Vilna, el siguiente en Washington y este año tocaba en La Haya, ya digo, en los Países Bajos. Siempre se celebran estas cumbres en alguna ciudad, no siempre en la capital, pero por regla general sí, en alguna ciudad de uno de los países miembros. Será recordada esta cumbre por lo que acordaron no tanto por lo que acordaron sus 32 miembros, como os decía antes, sino por lo que decidieron evitar discutir. Los titulares de prensa de todo el mundo, porque aunque hace solo 5 años las cumbres de la OTAN pasaban completamente desapercibidas y hace 10 años ni os cuento, de un tiempo a esta parte, especialmente desde la invasión de Ucrania, han pasado a la primera plana de todos los periódicos por lo menos de Occidente, es decir, tanto de Europa como de Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero es que se lleva a la prensa de todo el mundo. De hecho, el propio Xi Jinping ha organizado una minicumbre de su propia OTAN, esta que ha montado con Rusia y con Irán en Shanghái, ha contraprogramado en una palabra. Pero bueno, los titulares de prensa, ya digo, lo que venían a decir era que lo único que podían comentar, porque el comunicado era muy corto, era que la mayor alianza militar del mundo se había comprometido a incrementar su gasto en defensa muchísimo, hasta el 5% de su PIB, cada uno de los miembros. Tened en cuenta que hace solo unos años estábamos hablando del 2% y hoy ya hay un compromiso firme del 5%. ¿Por qué el 5%? Pues porque les debe de gustar, es una cifra redonda que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva ya un tiempo no mucho exigiendo. Pero como en tantas otras cosas relativas a la política internacional, el secreto hay que ir a buscarlo a los detalles. El objetivo del 5% es en realidad del 3,5%. Luego hay un 1,5% adicional asignado a infraestructura supuestamente relacionada con la defensa. Infraestructura de todo tipo, como carreteras, líneas de ferrocarril, puentes, etc. Una categoría que, como podemos ver, es algo imprecisa. Es de hecho bastante imprecisa, porque una carretera o un puente o una nueva línea ferroviaria, lo mismo puede servir para que pase un tren militar que para que circule un cercanías. El otro día, leyéndolo en la prensa internacional, hablaba uno de los ministros holandeses diciendo que ellos tenían un problema y era que ningún puente del país o casi ningún puente del país soportaban el paso de un tanque. Entonces yo la verdad me pregunté que cómo los mueven, cuando los tienen que mover quizás que no salen del cuartel. El hecho es que esos puentes pues los tienen o que reconstruir o que fortalecer. La cosa va más o menos por ahí. El comunicado de la cumbre, un comunicado extraordinariamente breve, la verdad, está repleto de artimañas teóricas. Es muy fácil de leer porque es cortísimo. Trump se ha encargado de recordar, por supuesto, que el objetivo del 5% no afecta a Estados Unidos, es solo para los aliados europeos, que gasta Estados Unidos pues poco más del 3% sobre PIB. Evidentemente el PIB de los Estados Unidos es gigantesco y por lo tanto es una cantidad neta, una cantidad en números totales, pues una cantidad muy alta. España, por su parte, que fue una de los protagonistas de esta cumbre, por lo general los españoles suelen pasar desapercibidos en estas historias, pero este año no fue así. España firmó el documento final, pero luego Pedro Sánchez dijo que, a pesar de lo que había firmado, no superará el 2,1%. Aquí hubo un jaleo en estos 2 últimos días, porque primero dijo que había conseguido arrancar un privilegio para gastar solo el poco más del 2%, pero luego a la vuelta de unos minutos se supo que no, que había firmado como el resto de los líderes europeos había firmado lo del 5%. Por supuesto no se hizo cargo de la mentira que acababa de soltar poco antes. De hecho, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, lo que vino a decir era que, medio riéndose, que ella había estado presente y que había firmado España, lo mismo que Italia y lo mismo que cualquier otro país. Pero bueno, en cualquier caso, sea un 2%, un 2,1%, un 3,5%, un 5%, el hecho es que no existe ningún mecanismo, o por lo menos todavía no lo han anunciado, que obligue a los países miembros a cumplir con este objetivo que ellos mismos han acordado. El hecho es que, precisamente por esto, y porque la cifra en sí es muy alta, las posibilidades de que el compromiso de La Haya se cumpla
pues a ver si me entendéis, son pequeñas, ¿para qué engañarnos? Podríamos pensar, sí, ahora van en serio, pero llegar hasta el 5%, y aun incluyendo lo de los puentes, los ferrocarriles y las carreteras, es una cantidad de dinero pero que muy grande. Los presupuestos de los países europeos ya van bastante pillados porque tienen otro tipo de gastos, también muy altos, y arañar dinero de aquí y de allá para llevárselo a defensa, que es una de las partidas de gasto menos populares, pues yo lo veo complicado. Y no han además previsto ningún mecanismo para que esto se pueda, para obligar a cumplir a quienes han acordado esto. Sí que es muy probable, ya veremos lo que pasa, pero es muy probable que dentro de 5 años, es decir, en el año 2030, sean pocos, quizás solo los del este y poco más, los que estén en el camino del cumplimiento. El año pasado, una década después de prometer gastar el 2% de su PIB en defensa, porque esto lo prometieron y lo juraron y lo perjuraron una y otra vez en el año 2014, delante de Barack Obama. Bien, pues 10 años después, en 2024, en la cumbre de Washington del año pasado, una de las cosas que se pudo ver, y os la contaba yo aquí, fue que casi un tercio de los miembros de la OTAN no habían cumplido ese objetivo. 10 años después, y había que subir solo al 2%. Muchos estaban en el 1 y tenían que subir un punto. Bien, pues ahora que no han llegado algunos de ellos al 2%, se han comprometido de nuevo en 10 años llegar al 5%. A poco que seamos ligeramente desconfiados, que con esta gente, con los políticos hay que ser muy desconfiado, las probabilidades de que esto se cumpla son, lo voy a decir así sinceramente, remotas. Pero no es solo la letra pequeña de estas promesas de gasto militar, que luego no cumplirán, porque estamos hablando de mucho dinero y eso es precisamente lo que no les sobra a los países europeos, cuya factura de gastos sociales es elevadísima. No es eso, no solo es la promesa. Lo que ha dejado esta última cumbre de la OTAN es algo más. Esta es la primera a la que Trump asiste desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, esto podría ser una tontería, pero no lo es, porque Donald Trump ya estuvo en las cumbres de la OTAN de su primer mandato. Claro, como no va a ir, es el presidente de Estados Unidos, que además llegaba por lo general de muy mala cara, broncaba a sus socios europeos, pero todavía no se había liado la de Ucrania. A esas cumbres posteriores a la guerra de Ucrania, el que asistía era Joe Biden. Bien, del tema de Ucrania y de Rusia, en esta cumbre apenas se ha hablado. Desconocemos por qué. Una posibilidad es que no han dado ninguna explicación. Una posibilidad es que el tema ya forme parte del paisaje y entonces lo den por hecho. Bueno, no hablamos de Ucrania porque es que al final todo gira en torno a Ucrania. Claro, aquí hay una diferencia considerable, como por ejemplo la cumbre de Madrid en el año 2022, que como he dicho antes la seguí muy de cerca. En aquella cumbre lo de Ucrania fue pues casi el plato único del menú. Fue el plato único del menú. Pero es que un año más tarde, en 2023, con la cumbre de Vilna en Lituania, sucedió exactamente lo mismo, más el caso de Vilna quedaba muy cerca. Os lo contaban también en un programa que hice en la cumbre de aquel año, que es que Vilna queda pegado a unas decenas de kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Así que en esta han preferido no ir por ahí. Como dejándolo en el aire, no han discutido sobre la cantidad de ayuda que habría que enviar a Ucrania, o sobre cuándo y cómo la propia Ucrania o la República de Georgia se unirán a la OTAN, que eran temas que normalmente en otras cumbres se trataban, aunque fuese por encima. Pero en este caso, ni siquiera eso. Tampoco se habló de Rusia, ni de sanciones para su gobierno. Esto podríamos entenderlo en clave de mera concesión hacia Donald Trump. Es decir, no quieren decirle el nombre Vladimir Putin, y más después de los espectáculos que ha habido a lo largo de los últimos meses con este tema. En fin, la memoria de todos está el espectáculo que hubo indigno que hubo en el despacho Oval con J.D. Vance, Volodymyr Zelensky y Donald Trump. A finales de febrero fue esto. Así que prefirieron no sacarlo para no complicar todavía más las cosas. Así que seguramente se trata de una concesión. Que sigue Donald Trump empeñado, bueno, pues en no culpar bajo ningún concepto a Vladimir Putin de desatar una guerra en Europa. Volodymyr Zelensky, que viajó hasta La Haya, asistió a la cena del martes, le invitaron, pero fue deliberadamente excluido de las reuniones principales del día siguiente, cosa que en otras cumbres anteriores no había sucedido. Zelensky había sido una de las estrellas de la cumbre. Este año, nada. De hecho, apenas ha aparecido en las fotografías. El propio comunicado, si le echamos un vistazo, ya digo, es bastante breve,
Suaviza bastante el lenguaje sobre Rusia, con la idea obvia de apaciguar a Trump y de que no se les vea el colmillo. Le han agarrado la medida, ya saben más o menos por dónde respira y no quieren provocarle innecesariamente. Pero de hecho os doy un dato, que es un dato yo creo que definitivo. En el documento que publicó el año pasado, el comunicado final que publicó la cumbre, la organización de la cumbre, en Washington, se mencionaba el nombre de Rusia 43 veces. Este año, 2025, aparece solo una. Esta cumbre tenía otra particularidad, y era que Jens Stoltenberg ya no está de secretario general de la OTAN después de muchos años, y hay uno nuevo, que se llama Mark Rutte, antiguo primer ministro de los Países Bajos, un tipo así que siempre parece sonriente, con muy buenas formas, y que desde hace unos meses, pues desde octubre o noviembre del año pasado, es el nuevo secretario general. Bien, la idea de Rutte era que se comprometiesen. Rutte, antes de haber sido primer ministro, y lo fue un montón de tiempo en Holanda, antes de eso, antes de ser secretario general, fue primer ministro, es decir, ha estado en los dos lados. Así que concibió esto con un objetivo principal en mente, que era acordar un incremento en el gasto de defensa. Y hacerlo sin dar a Trump la oportunidad de montar en cólera, que, como es bien sabido, tiene esa afición, y más cuando se encuentra en Europa. Ya sabéis que se la tiene tomada a los europeos. Todo lo contrario, la idea que tenía Rutte, que es un tipo especialmente listo, era la contraria. Los mandatarios europeos, en fin, ahí están los vídeos y las fotografías, se mostraron sumamente corteses con Trump, tratando de lo que más le gusta, de acariciar su ego para evitar, por ejemplo, una reprimenda como la de J.D. Vance en Múnich hace solo unos meses, también en el mes de febrero. Daban con miedo que les tuviese a todos delante, a los 31 delante, y les abroncase como hizo J.D. Vance. Pero claro, en un foro mucho más importante, no era la conferencia de seguridad de Múnich, no, en la misma cumbre de la OTAN. La única excepción en esto fue la de Pedro Sánchez, que se presentó en La Haya con el objetivo opuesto. El objetivo opuesto, además, de forma deliberada, el de molestar a Trump, pero en clave interna. Es decir, no con la idea de buscarse problemas fuera, sino de aliviar un poquito sus problemas que tiene dentro, que tiene dentro de España. En fin, de Sánchez, ¿qué más se puede decir? Que no haya yo, algún invitado mío, dicho aquí en los últimos meses. No puede aprobar los presupuestos y, por lo tanto, ve complicadísimo, por no decir imposible, hacer una subida en el gasto de defensa similar sin tener presupuestos. En España estamos con los presupuestos de 2023 todavía, unos presupuestos elaborados en 2022. Se prorrogaron, se aplicaron en su año, se prorrogaron en 2024 y se han vuelto a prorrogar en 2025. Y hemos atravesado ya el ecuador del año. Y al paso que vamos, los dos presupuestos de 2023 se irán al año 2026. Luego, además, especialmente el último año, pero especialmente el último mes y medio, está realmente asediado por casos de corrupción. Así que es posible que alguien en el Palacio de la Moncloa, pues de los muchos asesores que tiene, de los cientos de asesores que tiene allí en el búnker de la Moncloa, digo bien lo de búnker, en la Moncloa hay un búnker que construyó Felipe González por si había una guerra nuclear. Claro, en los años 80 había temor de que se produjese una guerra nuclear y decidieron crear un búnker. Bueno, pues según tengo entendido, una parte del búnker se sigue utilizando y están ahí metidos el equipo gigantesco de asesores que tienen los presidentes de gobierno. Bueno, pues uno de estos le debió decir que lo mejor que podía hacer, con lo mal que estaban las cosas para él, era emplear a Trump como antagonista. A fin de cuentas, Trump, no nos vamos a engañar, en Europa en general y en España en particular, cae mal. Esto hace las delicias de mucha gente, porque Trump no es un personaje muy querido en Europa. No lo fue en su primer mandato y lo es menos todavía en este, porque, como bien sabéis, entró en la Casa Blanca como un toro que acaba de salir de los toriles, como un loco pegando cornadas en todas las direcciones. En fin, que ha ocupado buena parte del menú informativo del primer semestre. Luego sabré yo que tengo que hacer un programa todos los días, y lo hago esencialmente de política internacional. Dejando a un lado la excepción española,
Lo de dorar la píldora a Donald Trump parece que lo han conseguido. Trump llegó, se hizo además una cumbre más corta, llegó pero no tuvo ningún motivo de enfadarse, ningún motivo de decir ninguna cosa loca, porque estaban todos, bueno, el propio Rutte le faltó poco menos que besarle el anillo y llamarle excelencia. O sea, le estaban tratando como si fuese su padre. Es cierto que tiene la edad de ser el padre de más de un primer ministro, pero vamos, como si fuese su padre. Habría que preguntarse en este punto si ha merecido la pena la reunión. Las cumbres de la OTAN siempre merecen la pena, porque bueno, mientras se reúnan y eso concite la atención mediática, y en este caso y desde hace ya unos años siempre la concitan, pues esto será algo bueno para la OTAN. Ya me consta que hay mucha gente que no está a favor de esta alianza militar, pero yo personalmente sí lo estoy. Así que si a la OTAN le va bien, creo que a Occidente le va bien. Y si a Occidente le va bien, pues nos irá bien a los occidentales y en general al mundo libre. La OTAN esencialmente es el arsenal de la democracia, para que nos hagamos una idea. Sí que es bueno que estas cumbres reciban atención y que además vaya poco a poco, al menos en Europa, cambiando la mentalidad de defensa, que la teníamos un poquito atrofiada. Ya lo hemos hablado aquí un montón de veces, los europeos vivían como si realmente no pasase nada en el mundo, no hubiese amenazas, y no había, sin prestar atención, sin ser vigilantes, en una palabra, a que siempre hay actores malignos que pretenden quitarte lo que tienes y cambiar tu modo de vida. Así que si es solo por esto ya merece la pena. Luego además, que la OTAN se reúna y muestren unidad a los miembros y voluntad de acción, pues también es muy bienvenido. Hasta hace no tanto tiempo las cumbres de la OTAN no interesaban a nadie, esa es la verdad. Rara vez, como os decía antes, iban en portada de los periódicos. No eran, por supuesto, motivo de discusión. Había una cumbre, porque la hay todos los años, y uno tenía que ir a buscarlas en las páginas de Internacional, y además muy abajo, porque tenía muy poca atención. Hasta 2022, de hecho. No nos engañemos, la OTAN interesaba poco. Recuerdo un programa que hice, una contracrónica en 2019, en la que hablaba del aniversario de la OTAN, del 70 aniversario de la OTAN. Le dediqué solo a eso. Planteaba algunas preguntas sobre si seguía teniendo sentido. Todavía no había pasado lo de Ucrania, aunque sí había pasado lo de Crimea. Bueno, pues si a mí me cuentan en aquel momento, en 2019, en aquella cumbre, que fue en Londres, por cierto, en Watford, que iba a tener tanta importancia solo 3 años después, me hubiese llamado mucho la atención. Porque hoy no es así. Hoy todo lo relacionado con la OTAN despierta interés. Y eso, pues tiene consecuencias. A diferencia de lo que sucedía hace unos años, Europa por fin se está tomando en serio el tema de la defensa. Cosa que antes, como bien sabemos, no hacía. También cabe preguntarse si a partir de aquí si Ucrania aguantará lo suficiente hasta que llegue la nueva ayuda europea. Si los europeos gastan más en defensa, una parte de ese incremento de defensa irá a parar a su aliado ucraniano. También es una incógnita si los líderes políticos presentes en la cumbre de este año, sobrevivirán a las próximas elecciones. No olvidemos que todas son democracias, algunas democracias, digamos, medio fallidas como la de Turquía, pero democracias a fin de cuentas. Erdogan puede perder las elecciones. Complicado, pero por poder puede perderlas. Y el resto de los países de Europa pues son mejores o peores, pero todas democracias. No hay nada garantizado. A ninguno de los que estaban en esa fotografía que se veía Pedro Sánchez en el extremo derecho solo, no sabía uno muy bien si era el escolta de alguno de los mandatarios o uno de ellos. Vamos. Bien, pues podría suceder que dentro de un año pues algunos se hayan caído. No digamos dentro de 5. Si echamos un vistazo ahora a la cumbre de la OTAN del año 2014, es que no queda nadie. Bueno, miento, Erdogan ya estaba. Dentro de 10 años, pues tendremos caras nuevas, lo cual es bueno porque significa que los países, bueno, pues son democracias y va cambiando el que manda. Claro, esto no lo digo por eso, por lo que es la renovación en la política, sino porque si aumentan de forma tan drástica el gasto militar, podrían descubrir que las cifras no les cuadran y que eso les termine costando el poder a algunos. El gasto militar no es popular en Europa. Y aunque hoy existe algo más de conciencia de defensa que hace solo 3 años, para todos los gobiernos es muy difícil justificar un salto semejante en el gasto de defensa. Bueno, es realmente complicado. A fin de cuentas,
los recursos son limitados. Si ponemos más aquí, es porque estamos quitando de allí. A los políticos europeos, además, les gusta presumir de su estado del bienestar. Pero es que mantenerlo es muy costoso. Más costoso, de hecho, que hace 20, 30 o 40 años, porque la población en Europa está mucho más envejecida que hace 40 años. Y los costes, por ejemplo, los sanitarios, pues se disparan cuando la edad es avanzada. No va lo mismo el médico, alguien de 30 años, que alguien de 80. Y en Europa hay mucha gente de 80 años, lo cual está muy bien, pero supone que hay unos gastos extras. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y especialmente desde el final de la Guerra Fría, los países europeos lo apostaron todo a levantar sistemas del bienestar muy generosos. Eso se lo permitió el hecho, bueno, pues que son países ricos, con impuestos por lo general altos, con un sector empresarial, especialmente los de Centro Europa, muy dinámico, con gente trabajadora, bien formada, en fin. Bueno, y en parte porque el paraguas de seguridad que les ofrecía Estados Unidos, les permitía gastar menos en defensa. Claro que es un gasto que es impopular si lo comparamos con el de sanidad o con el gasto de educación. A la gente le dan a elegir entre comprar, ya sabéis, cañones o mantequilla, en este caso abrir un colegio, una universidad o un hospital y comprar un cazabombardero. Pues prácticamente 9,9 de cada 10 dirán que prefieren el hospital antes que el cazabombardero. Como es bien sabido, Estados Unidos lleva ya unos años exigiendo a sus aliados en Europa que gasten más y que se responsabilicen de su propia defensa. Esto no es cosa de Trump, esto lo decía ya Biden antes Trump y antes Obama. El mundo ya no es el de 1990. Aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. El panorama geopolítico es muy incierto. Y en fin, tenemos ahí a la propia Rusia, pero también China, que está muy envalentonada, especialmente envalentonada. Para Europa, la guerra de Ucrania, que empezó en 2022, supuso el fin un tanto abrupto de 8 décadas de relativa tranquilidad, especialmente las 3 últimas. Porque mientras estaba la Guerra Fría, siempre estaba la cosa ahí de que podían caer una bomba nuclear. Bueno, para algo hicieron el búnker en la Moncloa, que os contaba antes, pero especialmente desde 1990. Ya son 3 décadas y media. De pensar que no pasaba nada, y que bueno, que si pasaba, que podía suceder, claro, pues ya se encargaría Estados Unidos de resolverlo. Esto seguramente tenga, esto de volver a gastar en defensa, tenga consecuencias políticas, y es algo que debemos tener en cuenta. Una vez que los países europeos comiencen ya a ir de la promesa a los hechos, aunque no lleguen al 5%, aunque se queden en el 3%, que es una cantidad ya elevada en comparación, hay que tener en cuenta de dónde vienen. En muchos casos, de menos del 1%. Bien, tan pronto como empiecen a incrementar su gasto en defensa, aquí habría que preguntarse si estarán los ciudadanos que les votan dispuestos a renunciar pues a las generosas prestaciones sociales a las que se han acostumbrado. Los miembros de la OTAN que se tomen realmente en serio su promesa de cumplir ese aumento tan grande en el gasto de defensa tendrán que encontrar el dinero en alguna parte. Aquí tenemos de nuevo una pregunta. La pregunta es ¿dónde? En esto no cabe mucha creatividad. Cuando un gobierno necesita dinero, puede subir impuestos, pedir dinero prestado o detraer de otras partidas. Lo primero, lo de los impuestos, es difícil, porque ya son muy altos. Europa es el continente con los impuestos más altos del mundo. Los europeos pagan, o pagamos, mejor dicho, impuestos sobre la renta, indirectos como el IVA, o impuestos de sociedades altísimos, al punto de cuando un estadounidense, por ejemplo, se entera, pues lo primero que te dice es, te da así en el hombro y te dice, chico, ¿trabajas para el Estado? Sí, cierto. El IVA en Europa ronda el 20%, en España es del 21%. En el Reino Unido, que está un poco más bajo, es del 19%. El marginal del IRPF, del impuesto sobre la renta, en fin, suele rondar entre el 40 y el 50%. En algunos lugares es incluso superior al 50%. Luego, además, como bien sabemos, aquí hay tasas e impuestos por doquier. Vamos, que los europeos pasamos la mitad del año trabajando para el Estado, es tal cual. No es una exageración, es una realidad. De hecho, una de las razones que explican la atonía económica europea
son sus altos impuestos. Los emprendedores, en cuanto tienen la oportunidad, se largan a lugares más amables fiscalmente. Esa es una opción, pero ya digo, complicada. Porque pueden irse con los impuestos al 80%, pero entonces ya no les quedaría nadie y terminarían por arruinar la economía. La otra opción es pedir dinero prestado. Ya en el mercado de deuda, ya monetizando esa misma deuda en el Banco Central Europeo o en el Banco de Inglaterra. En este caso, pues sucede algo parecido. La deuda de los países europeos es que ya es altísima. Muchos de ellos en muchos casos están por encima del 100% sobre PIB. Es el caso de Francia, caso de Italia, caso de España, caso de Grecia, el caso de Bélgica y seguro hay alguno más que no recuerdo. Otros rondan el 70, el 80, el 90%, que es el caso del Reino Unido. Creo que es el 96% el año pasado. Es decir, que el margen de endeudarse más es limitado, muy limitado para la mayor parte de ellos. Así que la única opción viable es desviar recursos de otras partidas para dedicarlos a defensa. Esto tiene sus riesgos, porque el electorado no lo entenderá, una parte al menos del electorado. Habrá que ver si es mayoritaria o minoritaria. Especialmente si el movimiento es rápido, es decir, si lo hacen de un año para otro. Donde antes había subsidios y programas sociales, pues simplemente dejará de haberlos. Eso generará malestar y, prosperarán los partidos populistas y antisistema, que es precisamente lo que quieren evitar en Bruselas. Hace unos años, en plena crisis de deuda europea, el que entonces era presidente de la Comisión, no sé si lo recordáis, este luxemburgués llamado Jean-Claude Juncker, pronunció una frase que resume muy bien esta situación. Vino a decir algo así como: todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después de haberlo hecho. Pues se encuentran ante una historia muy parecida. Luego hay otro elemento importante. En Europa hay 30 miembros de la OTAN. Los otros dos son norteamericanos, son Canadá y Estados Unidos. Cada uno de ellos con sus propias circunstancias políticas y económicas y sus propias prioridades estratégicas. A los países bálticos, a Polonia, a Finlandia, pues les preocupa esencialmente la amenaza rusa, porque Rusia está muy cerca. En el caso de las bálticas o de... Finlandia es que son fronterizos. Finlandia tiene una frontera larguísima, de más de 1000 kilómetros. Pero esa cercanía no se percibe en otras partes. Y en España o en Italia lo que preocupa es su flanco sur, que es por donde les entran inmigrantes y contrabando. Tiene lógica. De este modo, los políticos europeos se encuentran hoy en la cuerda floja, intentando explicar a sus ciudadanos el grado de amenazas que tienen delante sin parecer muy alarmistas. Para una clase política que vivía en paz, dedicándose a asuntos como regular sin medida hasta las cosas más simples y hacer grandes planes de ajuste climático, pues ahora los problemas se les acumulan. Tienen a Rusia señalándoles con el dedo y tratando de desestabilizarles política y económicamente. No saben muy bien qué hacer con China. Se debaten entre mantener todo como está ahora, mejorar la relación para contrarrestar los aranceles de Trump o ponerse duros. Y luego tienen a Estados Unidos, a un Estados Unidos más aislacionista que nunca, donde han decidido que Europa no les interesa, al menos que no les interesa demasiado. Sumémosle a eso todos los problemas económicos y demográficos que atraviesa el viejo continente. Y podemos ya contemplar el cuadro completo. Para tanto problema junto, esta gente, que hasta hace 4 días estaba tan concentrada en cosas como prohibir los vehículos de combustión interna para 2035, pues simplemente no estaba preparada. Lo primero que tienen que hacer es decidir de dónde van a sacar el dinero. Y después explicárselo a sus votantes. No sabemos, eso sí, si lo entenderán o no. Pero una vez se ponga en marcha la máquina de gasto militar, no solo se comprarán armas, también harán falta soldados, gente que opere esas armas. Esto implica hacer crecer el tamaño de los ejércitos. En Europa, salvo algunas excepciones, el servicio militar no es obligatorio. Es obligatorio solo en países pequeños, como los bálticos, y generalmente fronterizos con Rusia, como Finlandia. En el resto el ejército está profesionalizado. Nadie quiere volver a la conscripción obligatoria en ningún país. En España, por ejemplo, cada vez queda menos gente que hizo la mili, que se ve como algo pues ya del pasado remoto. Yo, por ejemplo, no la hice y tengo un montón de años. De mi generación fueron pocos los que hicieron el servicio militar, ya que aunque era obligatorio cuando cumplimos los 18, había infinidad de maneras de librarse.
Algo parecido sucede en otros países europeos, como Francia, Alemania o el Reino Unido. De manera que no bastará con complacer a Donald Trump, con buenas palabras, como hemos visto en La Haya, y algo de adulación, que es exactamente lo que han hecho. Para complacerle, hasta cortaron la cumbre, y una vez allí ya le rodearon de atenciones. Pero el regalo no era ese. Las atenciones eran solo el envoltorio. El regalo era ofrecerle un aumento drástico en el gasto militar, mucho más de lo que hubiese sido siquiera imaginable hace 3 años. De entrada un 3,5% más un 1% adicional. En fin, como os decía antes, la cifra esta del 3,5% se basa en la evaluación de los técnicos de la OTAN sobre lo que se necesitará para desarrollar las capacidades que estiman necesarias tras la invasión de Ucrania. Subir hasta el 5% con los capítulos extra dedicados a infraestructura, bueno, pues es una forma de redondear y de alegrar todavía más a Trump. Pero pasar del 2, el 3% en el mejor de los casos, al 5% es un salto considerable, que obviamente no se puede dar en un año. Se han propuesto llegar a ese porcentaje en 2035, es decir, dentro de 10 años, con incrementos anuales constantes. Ya veremos en qué se sustancian esos incrementos, porque de aquí a 2035 pueden pasar, y pasarán, muchas cosas. El problema para los gobiernos europeos es que ya se han comprometido por escrito a algo y no lo pueden ignorar. La cumbre del año próximo, que se celebrará en Turquía, entiendo que en Estambul quizá, tal vez en Ankara, tendrán que poner algo en la mesa. De lo contrario, todos los halagos hacia Donald Trump se quedarán en nada. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que está en Suiza y que pregunta por qué ningún país de Sudamérica está en la OTAN. Y lo primero, darte la enhorabuena por tus magníficos programas, los cuales sigo al día y me mantienen informado durante mi periplo en los Alpes suizos. Mientras escuchaba el programa de hoy de la escalada bélica en Irán, estaba leyendo las noticias y estaba leyendo, bueno, lo de nuestro amado líder, ¿no? Del Reino de Borgoña, que puso el tuit ayer junto con Feijóo, en donde intentaba cerrarle la boca dándole un zasca, argumentando que había logrado un pacto con la OTAN para no subir el presupuesto de defensa hasta el 5%, lo cual la gente le respondía y le decía que leyera bien el papel él, porque como hoy bien hemos visto, lo que estaba diciendo el papel es que no es que él no le diera, no es que se pudiera quedar en el 2,5%, sino que el objetivo del 5% se mantenía, pero, pero tenía un tiempo más para llegar. Bueno, ya ha salido la OTAN a desmentir la noticia y decirle que efectivamente que tiene que subir el presupuesto. Pero no iba por ahí el tema. Lo que me preguntaba era que luego he visto el mapa de la OTAN y claro, he visto que ningún país de Sudamérica está integrado en la alianza. Entonces quería preguntarte a qué se debe esto, porque yo creo que no sé, o sea, tenemos muchos países sudamericanos con los que la OTAN, muchísimos países de la OTAN tienen mucha afinidad. Entonces me resultaba un poco extraño y no sé si algún país del entorno de Sudamérica se ha intentado unir en algún momento y qué ha podido ocurrir. Bueno, esa era mi pregunta. Volver a darte las gracias por tus programas, por tu magnífica manera de dar las noticias, porque es, en fin, tener a un medio independiente siempre es maravilloso, todos los invitados que traes, eh, pues es fantástico. Poder escucharte es una maravilla y más cuando estás eso, que has emigrado y estás fuera de tu casa, pues poder enterarte de las noticias y de las cosas bien, pues siempre se agradece. En fin, muchísimas gracias por tu trabajo, Fernando, y un abrazo desde los Alpes suizos. Pues vamos a ver, Luis, España ha firmado el acuerdo junto a todos sus socios, por más que Sánchez diga que él va por libre. Pero bueno, como decía antes, quiso aprovechar la cumbre para marcar diferencias y que eso le ayude a construir un relato alternativo. Un relato alternativo que persigue 3 objetivos. El primero es que se deje de hablar del caso de Cerdán y Ábalos, que como bien sabes ha copado la información durante todo este mes. Bueno, eso lo ha conseguido solo parcialmente porque si bien estamos hablando ahora de este tema, el caso de corrupción en el PSOE es de tal magnitud y hay tanta gente involucrada que no hacen más que salir nuevas revelaciones. Ayer, por ejemplo, pues nos enteramos que estaban registrando la casa de la antigua presidenta de Adif. El segundo es complacer a sus socios de Sumar y a la extrema izquierda en general, mostrándose como un pacifista anti-OTAN.
y un pacifista anti-OTAN que cree en el estado del bienestar. Esto le ha funcionado bien. Sus votantes y los de Sumar están encantados. Y el tercero, ya lo comentaba antes, es antagonizar con Donald Trump, que es el malvado oficial. Así que si Trump es malo y él se opone a Trump, pues pasa a ser el bueno, automáticamente. Respecto a por qué no hay países de Sudamérica en la OTAN, pues la razón es que no puede haberlos. El tratado es una alianza de países europeos con Estados Unidos y Canadá. La excepción es Estados Unidos y Canadá. Si vas al Tratado del Atlántico Norte del año 49, es un tratado muy cortito, En uno de los artículos lo especifica. Puede ingresar cualquier Estado europeo, pero de ningún otro sitio. Es decir, que tampoco pueden entrar los norteafricanos, como Marruecos, Argelia o Mauritania, aunque sean ribereños del Atlántico Norte. El tratado en sí cubre, mediante su artículo 5, el de defensa mutua, cualquier ataque por parte de un tercero contra territorio europeo, o de Canadá y Estados Unidos, de los países miembros, que esté en territorio europeo o en Norteamérica, o contra las islas y archipiélagos que formen parte de un país europeo y que estén por encima del Trópico de Cáncer. Las Canarias o Madeira están cubiertas, pero no las Malvinas o la isla de Reunión, que es parte de Francia y que está en el Océano Índico. En el caso de Sudamérica, pues no está en el Atlántico Norte, como bien sabes, sino en el Atlántico Sur. Sería el caso de Uruguay, Argentina, Brasil. Si tomamos Hispanoamérica ya en su conjunto, pues hasta México, pues nos encontramos con que están todos en el Mar Caribe. No hablamos ya de los del Pacífico, por debajo del Trópico de Cáncer, pero vamos, lo fundamental es que no están en Europa. Bien, seguimos con Juan Ramón, que es de Villagarcía Arosa, que me pregunta por qué estoy a favor, o por qué me posicioné a favor del bombardeo del otro día, del sábado pasado, del programa nuclear iraní. Te escribo esta nota porque me ha sorprendido realmente tu opinión expresa de que Donald Trump había hecho lo que tenía que hacer bombardeando Irán, saltándose el derecho internacional. Es algo que sin duda me sorprende de una persona que se considera liberal. Yo me considero liberal, y que no has explicado demasiado bien por qué se puede saltar el derecho internacional simplemente porque hay unas expectativas de que un país está utilizando su conocimiento científico para desarrollar su propia bomba atómica. En fin, estaría bien que ahondases un poco más en el tema porque sinceramente, si podemos justificar que sin pruebas y sin someterlo al Consejo de Seguridad de la ONU se pueda atacar a un país, pues entonces China lo hará con Taiwán, pues porque en Taiwán son muy malos y están haciendo chips para Estados Unidos o para lo que sea, y Rusia tiene razón porque en Ucrania hay nazis. Entonces, pues jugamos a ese juego. No lo puedo entender. Simplemente, pues no sé, me gustaría que andaras un poco más en la razón del por qué te parece bien que Donald Trump haya bombardeado Irán. Francamente, no lo entiendo. Y comparto contigo normalmente el 80% de tus opiniones. Bueno, nada más. Muchas gracias y un abrazo. No se puede comparar, Juan Ramón, Taiwán y Ucrania con Irán, porque a diferencia de Irán, ninguno de estos dos países se dedican a patrocinar el terrorismo desde hace 40 años, y a financiar y equipar organizaciones guerrilleras y terroristas como Hezbollah, como Hamas, como la Yihad Islámica o los hutíes en Yemen. Eso mismo es lo que hace Irán de forma rutinaria, desde hace décadas. No es un país que viva en paz con sus vecinos, sino una potencia desestabilizadora con cuerpos dedicados a la intervención sistemática en los países vecinos. La Guardia Revolucionaria iraní tiene una división llamada Fuerza Quds, Quds en árabe significa Jerusalén, que es la encargada de planificar y ejecutar ataques terroristas en todo el mundo. Coordina además el entrenamiento y arma a sus guerrillas aliadas. Bueno, fue esta división la responsable del atentado de AMIA, al Centro Judío de Buenos Aires, en el año 94. Cualquier argentino lo conoce, es un atentado en el que murieron 85 personas, y el propio juez argentino señaló a Irán. Ni Taiwán ni Ucrania se dedican a eso. Sus gobiernos tampoco dicen que tal o cual país tiene que desaparecer de la faz de la tierra, como dice el gobierno iraní siempre que tiene la ocasión de hacerlo sobre Israel. Es un Estado que él mismo se ha puesto al margen de la legalidad internacional, continuamente. Bien, ahora imagínate que se dotan de armamento nuclear y cae en manos de gente como Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza Quds que Estados Unidos liquidó en 2020 cuando se encontraba en Irak prestando apoyo a los terroristas locales. Esta es la razón por la que, al margen de lo que diga la Carta de Naciones Unidas, pienso que Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer el sábado pasado, poniendo fin o perjudicando seriamente el programa nuclear de esta gente.
No sé cómo de avanzado lo tenían. Desconozco si les faltaban 2 semanas, 2 meses o 2 años para conseguir la bomba, pero era urgente que no lo consiguiesen. Por el bien de todos, ¿eh? El único que podía frenarlo era Estados Unidos. Son los únicos que disponen del armamento para destruir bases subterráneas. Así que cuando montaron esta misión, el martillo de medianoche, me pareció muy bien. Y además dijeron que había salido bien. Un problema menos. Bien, seguimos con Enrique, que a cuento de lo que os comentaba el otro día de los periodistas y la prensa libre, nos habla de Milei, que el otro día tuiteó esto de no odiamos suficiente a los periodistas. Hola Fernando y Contraescuchas. Mira, quería hacer un aporte a lo que se comentó sobre la frase de Milei que por lo visto la contó también Víctor Wolfstein y Wolverine, aquella frase sobre los periodistas. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Yo creo que en ambos casos, y aunque esa frase es verdad que está mal dicha, en ambos casos se refieren siempre a sectores interesados que pueden ser o no de propaganda. Obviamente, cuando Víctor, que no está en el poder, lo dice, tiene mucho más sentido que cuando lo dice Milei, que es el que está en el poder. Y ahí yo creo que está un poco la clave, ¿no? Cuando gobiernan los nuestros, bajamos la guardia, y eso se ha visto mucho en España con Pedro Sánchez. Bajamos la guardia y no nos damos cuenta de que dejamos que se utilicen un lenguaje muy de etiquetas y yo pienso que eso nos viene, ese lenguaje de etiquetas para señalar como machista o como fascista o como casta política, todo eso lo vimos con Podemos, pero podríamos haber visto con cualquier eh, otro color político, lo vemos con Donald Trump y lo vamos a ver con Vox más a menudo todavía. Yo quiero saber cómo desescalar este nivel de podemización, de radicalización, de polarización. ¿Cómo se desescala esto? ¿Cómo conseguimos que cuando vienen los nuestros seamos capaces de no perdernos en... No bajar la guardia? Porque yo veo que la gente ha bajado la guardia. La gente no piensa, oye, el que he votado yo va a ser un corrupto en el momento que toque el poder. El problema es el poder. El problema no es el ser humano. O sea, el ser humano es una víctima del poder. Cuando llegas a determinadas cotas de poder y ves que tienes la opción de corromperte o ser destruido por un agente externo a tu país, como podría, por ejemplo, estarle pasando a gente pues estamos hablando muchas veces ahora del PSOE con China, República Dominicana y Venezuela, obviamente se dejan corromper a gusto, pero luego el problema no es tanto que se dejen corromper, sino que quien los ha puesto ahí, quien les ha votado, quien le está fiscalizando informativamente, se comporta como un fanático y no piensa que además que su carrera depende de que eso se prolongue infinitamente en el tiempo. Y yo creo que la gente no tiene, o pierde la línea temporal, o se fanatiza demasiado, no se da cuenta de que va abriendo, va rompiendo tabúes, va abriendo la caja de Pandora y lo que hace, luego lo puede hacer el enemigo. Incluso en una dictadura puede haber un golpe de palacio y le has abierto la puerta al que venga después. Cuando lo que queremos hacer es todo lo contrario, queremos que si yo fuese de izquierdas, yo querría un gasto eficiente del Estado. Yo no soy de izquierdas, pero en ambos casos siempre voy a estar a favor, tanto de ser de izquierda como no, de un gasto eficiente en el Estado y no puedo defender simplemente porque mi equipo está ganando al tirano de turno que han votado a las urnas. Simplemente era eso. Yo creo que no se odia a los periodistas lo suficiente, sino más bien que no se fiscaliza a la gente que vota mal y que luego no se hace responsable de lo que ha votado. Yo creo que la gente debería fiscalizar a periodistas, fiscalizar a políticos y fiscalizar a otros votantes y decirle, oye, tú no deberías estar de acuerdo con esto. Esto debería escandalizarte como nos escandaliza a los demás. No sé, la gente se inmuniza a los escándalos o piensa que todo es una conspiración y además es independiente de signo político. O sea, el James Lindsay hablaba de la woke right y en general Vox es un clon de Podemos de color verde. Muchas gracias y un abrazo a todos.
Pues mira, Enrique, yo no sé otros, pero yo no bajo la guardia nunca, porque nunca gobiernan los míos. Yo no sé cómo decírtelo, yo no tengo míos en política. Los míos son los míos, mis amigos y mis familiares. Ya, esos son los míos, pero no un político. ¿Cómo un político va a ser los míos? Nos hemos vuelto locos. Al poder hay que fiscalizarle siempre y en toda circunstancia. Lo tenga quien lo tenga. Puede estar de acuerdo con lo que haga este o el otro, claro, pero el poder hay que mirarle siempre con desconfianza. Vamos, y si eres periodista, pues todavía más. Pero en política siempre ha habido mucho juliganismo, supongo que lo sabrás. Y bueno, más ahora. Esa es la verdad. Ese juliganismo es muy acusado entre los activistas, pero también se da entre algunos votantes politizados que cuando echan el voto, pues parece que están con el voto, están echando el alma con él. Así que, bueno, si los que votó le salen rana, pues sigue defendiéndolos a capa y espada porque se siente partícipe de lo que hacen. Piensa, en fin, y esto es humano, que a todos nos molesta mucho que nos digan que nos hemos equivocado. El que vota a un partido concreto y luego ese partido se corrompe o mal gobierna, pues en cierta medida se corresponsabiliza de ello y no quiere reconocerlo y no quiere, por supuesto, que se lo digas. Eso siempre sucede, pero ahora pues más todavía porque, como bien sabes, está todo muy polarizado. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra de los 12 días. Irán ha perdido su ansiada baza nuclear y ha demostrado ser un coladero para enemigos. Los Estados Unidos han vuelto a demostrar que su poderío militar sin botas en el terreno puede ser efectivo. E Israel está respondiendo a todas las amenazas y ataques sin más miramiento que el sobrevivir. Las bases para que todo esto pare durante una temporada larga están. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 27 de junio, viernes. Ya sabéis que los viernes no suele haber contracrónica, pero esta semana, he hecho un pequeño cambio porque hice una contrahistoria, la grabé el miércoles con Federico Romero y Daniel Gómez Aragonés, una contrahistoria que por supuesto ya está arriba, sobre Atila y los hunos. Así que como nada más podíamos grabarla este miércoles, pues decidí hacer este cambio. Ya sabéis que las normas tienen que ser lo suficientemente flexibles para que pueda romperlas de vez en cuando. Y eso es lo que hice en este caso, además, mis propias normas. Le hice esta semana. Vamos, lo mismo da que me da lo mismo, como os contaba el otro día. Esta semana ha venido la contrahistoria en jueves y la última contracrónica en viernes. Así que nada, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.